Hay que admitirlo que la Copa Sudamericana muchas veces queda en segundo plano. Ya lo hemos debatido, porque la Libertadores es una obsesión y la Sudamericana es como la hermana menos valiosa de esa obsesión. De esta forma, muchas veces queda relegada, no tiene espacio. Pero hoy vamos a dedicar un espacio exclusivo para todas aquellas personas que les interesa la Copa Sudamericana y para todas aquellas personas que su equipo hayan jugado en esta fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y admito que no vi tantos partidos de la Sudamericana como en la Libertadores. De hecho, vi 21 partidos en todas las fechas, que no está tan mal, pero que en comparación con la Libertadores son algunos menos. Así que seguramente este video incluya menos información o análisis que el de la Libertadores y espero va a ser bastante más corto, pero vamos a hacerlo, como pudieron haber supuestamente visto en el título del video o en la miniatura, un sistema de puntuación. Debido a que quizás nos quedamos escuetos con algunas cosas que teníamos en la otra competencia, agregamos acá un sistema para mecanizar y nombrar a todos los equipos. El puntaje que le voy a dar a los equipos va a tener que ver con su desempeño, obviamente, dentro de su contexto. Esto quiere decir de que dos equipos pueden hacer lo mismo en cuanto a sumar la misma cantidad de puntos y clasificar el mismo puesto, pero tener porcentajes diferentes porque obviamente pueden haber llegado ahí de maneras diferentes. Ya sea porque uno jugó mejor, ya sea porque para uno quedar primero de esa manera es un logro increíble y para otro es simplemente un trámite. Dicho esto, no damos más vueltas y empezamos ya directamente con el primer grupo, que voy a poner la última fecha y cómo queda la tabla de posiciones para que la vean. Y bueno, el grupo A. Creo que se dio la lógica de cualquier predicción básica que hubiese dicho una persona. Independiente primero, el equipo argentino, que termina con una goleada 7-0. Muy fuera de contexto. Fíjense que Independiente, si no fuera por esa goleada, tendría solamente más 3 de diferencia de gol. O sea, imaginemos que hubiese ganado 1-0, tendría más 4. O sea que fue esta goleada lo que le hace parecer un primero muy dominante, cosa que no fue para nada. Guaraní segundo, que tuvo una gran asimilación de fútbol en los partidos importantes, pero en otros partidos ha demostrado que no es un equipo que al menos yo pienso que sea como candidato. Y después también tendrían que notar que los otros dos equipos tienen bastantes puntos, ¿no? 7 puntos los dos. Estuvieron cerca de Guaraní. Pero bueno, la última fecha, el Guaraní dependía de que gane Potosí. Digamos, si no ganaba, se clasificaba. Por ende, pase lo que pase, esa goleada 5-0 contra Boston puede ser importante para Boston de alguna manera, pero no lo es tanto para el caso del equipo paraguayo. En cuanto a cómo definir los puntajes, voy a empezar directamente con Independiente. Le voy a poner un 7. Y voy a ponerle un 7 porque si bien quedó primero, que es algo que está bastante bien y es lo que estaba obligado a hacer por plantel, por fútbol también, porque está en un buen momento en una liga que es la más competitiva de todas las demás ligas de este grupo, considero que tuvo más problemas de los que yo me esperaba. Y si bien, como vimos, ahí cierra con broche de oro, tuvo algunos partidos donde consiguió resultados y que no fueron del todo justos, como puede haber sido el partido que le gana a Boston River, el primero de los dos, y también tuvo algún partido en el que tuvo algunas complicaciones, como puede ser también uno de los dos que jugó contra Guaraní, además de haber perdido en Potosí. Creo que me esperaba un rendimiento más consistente, más teniendo en cuenta que en la liga estaba primero por mucho tiempo y que no tenía tanto apuro para sumar puntos y por ende tenía que dedicarse a la Copa. Más que nada le pongo un 7 y quizás podría ser un 7,5 por eso, por la proyección y porque creo que puede dar un rendimiento más alto, que sufrió más de lo que me esperaba. Aunque igual, más que nada, esto es las primeras fechas. Después a lo último corrigió y terminó quedando primero, que es lo que correspondía. Guaraní. Guaraní le voy a dar, en este caso, también un 7. Y creo que justamente es el ejemplo claro de lo que hablamos antes. Para Guaraní este grupo no era fácil y de hecho por el nivel que mostró Boston River finalmente creo que era un grupo al contrario muy complicado, con un equipo como Potosí, con un equipo como Boston que fue muy bueno en los partidos contra Nacional, en el partido contra Guaraní mismo y en los partidos contra Independiente, sacando que fue goleado, pero de todas formas incluso arranca ganando ese partido que Boston no se ve goleado. Entonces yo considero que era un grupo en el que tenía bastantes dificultades y logró sacar los puntos necesarios. Fue un equipo muy efectivo, que pudo aprovechar mucho el recurso de los tiros de larga distancia y de esa forma se termina clasificando como segundo lugar, una fecha antes ya prácticamente asegurándolo. Como que no fue un equipo muy bueno, pero fue efectivo, sacó un empate en Uruguay clave, muy clave, empató en Potosí, muy importante también.
cosas que verdaderamente son claves. También era Independiente, de hecho. Entonces, fue un equipo que hizo lo que tenía que hacer en los partidos precisos y que lo hizo de una manera aprovechando al máximo todo el jugo de su talento. Su rival en la siguiente instancia, después lo vamos a repasar seguramente al final, pero anticipo, la tiene jodida. Después tenemos los otros dos, que yo voy a darle a Nacional un 4 y a Boston un 6. Boston es un equipo que está muy poco acostumbrado a competir en fases de grupos o competiciones internacionales. Tiene alguna que otra experiencia, pero la verdad es que esta fase me pareció súper digna. De hecho, yo considero que de los 3 equipos, sacando Independiente, el mejor es Boston. Pero bueno, no clasificó porque no ganó en Uruguay contra Guaraní. Y ese partido fue el que lo perjudicó. Después realmente hizo un desempeño súper bueno. Y no estoy hablando solamente de los resultados, sino futbolísticamente. Un equipo agresivo, que fue incisivo también en ataque, que fue inteligente tácticamente. Creo que tendría que estar conformes teniendo en cuenta la historia que tiene este equipo de lo bien que dieron cara. Y Nacional le pongo mal puntaje porque ni siquiera pudo aprovechar su localía y de visitante, si bien contra Boston en Uruguay fue un partido relativamente parejo, tampoco fueron lo que tenían que ser. Fueron un equipo que se puso muy nervioso, que recibió expulsiones en momentos que eran los menos indicados y que, como digo, ni siquiera hizo la tarea de ganar todos los partidos de local, que era lo que mínimamente se le podía exigir. Que de hecho, si lo hubiese hecho, fíjense la cantidad de puntos que tiene Guaraní, tendría 9 puntos Nacional y lo hubiese alcanzado para clasificar. Así que efectivamente fue una mala fase de grupos. En ese sentido, para mí fue el peor de este grupo nacional. Porque, bueno, no es que sea mucho peor, pero no cumplió con lo que tenía que cumplir. Y creo que eso es lo que más decepciona en este caso. Uno de los grupos más interesantes y que no es mi favorito, pero que es uno de mis favoritos, es este grupito con Universidad Católica que clasifica. Ya estaba clasificado como primer lugar una fecha antes y así todo, con un jugador menos, le gana a Vitoria. Un partido completamente insólito, todos ustedes tienen que verlo. Fue realmente alucinante cómo gana ese partido. De hecho, estaba todo el partido con un jugador menos Universidad Católica y así todo no pudo el equipo brasilero marcar un gol. Y sobre el final del partido, cuando el empate le servía para clasificar al equipo brasilero, cometió un error en la salida, un gol en contra insólito. Vayan a ver el resumen, gol de Baralas, el arquero se le pasa por abajo del pie. Fuera de joda, lo más raro de toda la Copa Sudamericana. De hecho, ese gol que mete en contra Vitoria es lo que le da la clasificación a Cerro Largo, que bueno, creo que es la sorpresa escondida de esta Copa. Porque la sorpresa está en otro grupo que vamos a hablar después, pero esta es la sorpresa escondida. Un segundo lugar que en su primera participación histórica en una fase de grupos de una Copa Internacional se clasifica a la siguiente instancia, que va a tener un rival lindo, después lo vamos a hablar. Y bueno, Defensa y Justicia tenía que ganar la última fecha, si ganaba la última fecha se clasificaba también, no ganó contra Cerro Largo, y era una última fecha muy divertida, muy interesante. Finalmente Cerro Largo aprovechó a los otros dos rivales que a priori eran más candidatos y bueno, se clasificó. Indiscutiblemente Universidad Católica fue el mejor del grupo y yo como puntaje le voy a dar un, totalmente sincero, 9. ¿Por qué 9? ¿Y por qué no 10? Bueno, podríamos ponerlo 10 también. Fue un equipo que, teniendo en cuenta de que no era tan superior en cuanto a infraestructura, plantel o potencial que Vitoria ni que Defensa y Justicia, fue el clarísimo superador del grupo desde la fecha 1, jugando cada partido siendo superado a sus rivales, siendo un equipo efectivo que entiende perfecto cómo jugar cada partido, verticalizando y siendo muy profundo en la mayoría de sus ataques. Hasta ganó en la última fecha que no tenía que hacer nada. Así que creo que es uno de los mejores equipos en toda la fase de grupos, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana. Obvio que tocó un grupo que sus rivales fueron bastante mediocres. Y ahora vamos a hablar de los demás. Pero bueno, se aprovechó de ello. Y tampoco podemos saber hasta qué punto son tan mediocres, porque empataron mucho entre ellos, tanto Cerro, Vitoria, Defensa y Justicia. Y en la Liga Argentina, Defensa no es un equipo que realmente se vaya goleado o que sea tan malo. No pasó por un buen momento, pero tampoco es pésimo. Entonces, nunca vamos a saber hasta qué punto eran tan malos de los demás, pero la verdad es que por Universidad Católica todavía eran todos bastante inferiores. El caso de Cerro Largo es efectivamente un 8 o un 9. Creo que simplemente por la dimensión que tiene dejar eliminado un equipo argentino, un equipo brasilero, por un equipo tan pequeño de la Liga Uruguaya, ya tiene que ser algo ultra meritorio. Quizás podríamos quedarnos con un 8 o un 7,5.
Pero si le pondríamos esa nota es simplemente porque no fue un equipo que se haya destacado. Realmente fue muy ordenado tácticamente, muy difícil fue entrarle la mayoría de los partidos a cerro largo, un equipo que se paró, que cubrió espacios de buena manera y que le faltó mucho poderío ofensivo. De hecho, ese poderío ofensivo apareció de manera destellante contra Defensa y Justicia. En 2 ocasiones la alcanzó para ganar y apareció prácticamente una vez más en el partido contra Victoria y una vez más en otro partido. Muy poco ataque, cosa que da la impresión de que no le va a dar la nafta para seguir. Pero el orden que tuvo, cómo se tomó en serio la competencia y cómo pudo, así todo, con menos recursos que los demás, lograr sacar empates, lograr sacar victorias, ganó en Argentina y en Brasil, me parece que todo, para lo que podría haber pasado, es un desempeño excelente para Cerro Largo. Que digo, hizo historia, llanamente, no hay otra manera de decirlo. En el caso de los demás equipos, en el caso de Victoria, Defensa y Justicia, creo que ambos tenían que sacarse una nota bastante parecida. Diría que ambos tenían que sacarse un 2. Mira, por un lado, muy flojo ofensivamente, los dos. Tanto con los enfrentamientos contra los otros como entre ellos. Fueron equipos que no pudieron ser consistentes ni profundos, que no pudieron aprovechar sus oportunidades de gol, que solamente lo que lograron fue hacer partidos parejos. Y que eso no era lo que tenían que hacer. Eran los dos candidatos a clasificarse. O sea, quizás Universidad Católica también era candidato a clasificarse, pero estos dos también lo eran y estuvieron muy por debajo de la situación. De hecho, ya lo dijimos, un equipo como Cerro Largo les igualó el terreno prácticamente siempre y los dejó fuera los dos. Ambos con aspiraciones bastante evidentes de avanzar de ronda. Y futbolísticamente, pocos goles, poco fútbol. Nada. Decepcionante a secas, no hay mucho que decir de estos dos equipos que tuvieron una fase de grupos que, como hubo muchos empates, les permitieron a los dos hasta el final tener vida. Pero me parece justo que se clasifique Cerro Largo, porque si bien seguramente es peor equipo que Victoria y peor equipo que Defensa y Justicia en cuanto a nombres, en cuanto a potencial, por lo que pasó en la fase de grupos, hubiese sido injusto que se clasifique Defensa o Victoria, porque creo que sí fue el que más hizo la tarea el equipo uruguayo, y por eso tiene una nota alta y los otros dos tienen una nota tan baja, que verdaderamente fueron de las grandes decepciones de esta copa. Mi grupo de la muerte, que al final no fue de la muerte, pero que yo es lo que pensaba cuando vi el sorteo. Huracán clasifica con 14 puntos, buena suma, en un grupo tan difícil me sorprende. América de Cali en el segundo lugar, que ahora vamos a ver qué pasó en ese partido. Y por último, bueno, Corinthians y Racing de Montevideo. Bueno, ¿qué tenemos para decir acá? Bueno, la verdad que pensé que iba a ser un grupo que iba a tener más disputa, más victorias entrecruzadas, y al final no fue tan así. De hecho, se sacaron muy pocas diferencias. Fue parejo porque fueron parejos los partidos, pero no fue parejo en cuanto a lo que yo me esperaba, que era la sumatoria de punto final. Pensé que iba a estar todo más distribuido y al final Huracán sacó una distancia que para mí es excesiva a lo que al menos yo me esperaba en un principio. Huracán tiene que tener una nota alta y encima, si lo evaluamos con respecto a toda la temporada, más alta todavía. Y yo creo que tranquilamente puede ser un 9 o un 10, al igual que pasó con Universidad Católica. No pecheó, no flaqueó, todos los partidos consistentemente jugados, sin huecos, con efectividad, con dominio, no perdió los partidos que podía perder, que en las canchas más difíciles, ganó en Brasil, no perdió ningún partido contra América de Cali. En un grupo muy complicado, pasó tranquilo. Y eso es un 9 o un 10, o sea, es una gran nota por Huracán. No es que es un equipo infalible, es un equipo muy balanceado, pero en este grupo eso lo alcanzó para hacer las cosas perfectamente. Y es lo que está haciendo el fútbol argentino también. Es un equipo balanceado, que eso es algo que le permite ser muy versátil. Y esa versatilidad, en este caso, te dio una clasificación muy fina. América, bueno, fíjense que esto es increíble. América estaba quedándose fuera a la última fecha. Estaba ganando Huracán, que es lo que necesitaba América. Ponemos un segundo a la tabla, por favor. Fíjense que tiene 8 puntos América y también tiene 8 puntos Corinthians. Esto quiere decir que si analizamos los resultados de la última fecha, Corinthians empezaba en la última fecha un punto por encima de América. Esto quiere decir que Corinthians dependía de sí mismo. De hecho, Huracán jugó con suplentes el partido en Argentina contra Corinthians. Y Corinthians no, jugó con titulares. O sea, tenía bastante ventaja Corinthians para meterse. Pese a que no hizo una buena fase y ahora lo vamos a criticar, tenía posibilidades de meterse. América tenía que ganar y esperar que no gane Corinthians. Estaba perdiendo Corinthians. O sea que el empate solamente le alcanzaba, porque justamente es lo que pasó, empataba y se clasificó. Y estaba yendo todo el partido al ataque. El arquero Amadé de Racing de Uruguay atajó todo, pero cuando digo todo es todo, una tras otra, tiros a los palos. Juanfer tuvo un partido en el que tuvo muchísimo peligro. Realmente América fue un partido que dominó de principio a fin.
pero metió un gol Racing a lo último y estaba quedando fuera América, perdiendo también Corinthians al mismo tiempo. Y en el último minuto un tiro de Juanfer de fuera del área, rebote y finalmente pestaña y 1-1 y se clasificaron con un empate en el último minuto. Rarísimo. Pero hay que tener cuidado, porque América, si bien sumó pocos puntos, no es un segundo que haya sumado tantos puntos, hay que decir que es un equipo muy bueno, es muy vertical, tuvo una falla tremenda en la efectividad durante toda la Copa, pero muchos partidos pudo haberlos ganado y los empató, como este por ejemplo, y eso hace que quizás sea un poco engañoso, pero está mucho más cerca de Huracán de lo que los puntos indican. Quiere decir que la fase de grupos es un 6, o quizás sí un 6. No puede explayar al resultado su buen rendimiento, pero es un equipo muy peligroso y se clasificó, eliminó a Corinthians. Que Corinthians es un equipo que es el equipo que tiene más presupuesto de toda la Copa Sudamericana. Así que cuidadito. Corinthians es un 1. No hay excusa para Corinthians, porque no jugó bien los partidos fáciles, no jugó bien los partidos difíciles, perdió los 2 partidos contra Huracán, no le pudo ganar a América, solamente le ganó a Racing. Y Racing fue un Racing que no hizo ningún punto hasta la última fecha. Corinthians tenía todo para clasificar y quedó fuera. Y es, si le pusimos un 2 a Defensa y Justicia porque ahora fuera, imagínate lo que le vamos a poner a un equipo que tenía todo el plantel del mundo para clasificarse. Y que no es que no estuvo cerca, porque estuvo cerca, pero hizo todo mal. Y si estuvo cerca fue solamente porque le sacó los puntos a Racing y nada más. Que Racing tiene una nota también muy mala. Racing va a tener un 1, o vamos a ponerle un 2, porque era lógico que le pase esto. La temporada pasada hizo una buena fase de grupos, se había clasificado, había sorprendido. Y en esta vez no le alcanzó para nada y se vio superado en prácticamente todos los partidos y en algunos con mucha diferencia, como pasó contra América de Cali en los 2 partidos o contra Huracán en uno de los 2 partidos. Pero bueno, eso es lo que puede pasar. Era un grupo muy complicado y lo lógico era que quedara último con pocos puntos, y es lo que pasó. Le ponemos un 2 porque no pudo hacer nada, porque fue muy superado casi siempre. Pero, bueno, un 3, digamos. Me da igual. Pero el caso de Corinthians es increíble y es la decepción de la Copa. Al menos es una de las que hubo varias, y todas venían de la mano de los brasileños, o casi todas. El grupo más aburrido de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana juntos. Un grupo que no tuvo nada. Y es una pena porque, bueno, eran equipos que no tendrían que haber tenido tanta diferencia y que finalmente la tuvieron. Un grupo que lo único que pasa es la pelea entre el primero y el segundo, siempre es un grupo que a mi parecer es aburrido. Nadie se juega a la eliminación, solo te juegas un cupo mejor o peor. Y la verdad es que Grau y Luqueño nunca estuvieron a la altura. Interesante que en la última fecha Godoy Cruz tenía que ganar para asegurar el primer lugar. Y tenía un rival que fue interesante, Grau. Fíjense que tiene 4 puntos Grau y los sacó todos con empates. Llamativo. Eso quiere decir que prácticamente todos los partidos estuvo en un rango bastante competitivo. Ahora, no le daba ni ahí para clasificarse en un grupo con tantos puntajes de los demás. Gremio, pese a que Godoy Cruz no ganó, tenía que golear, al menos meter un gol más. 2 goles más, mejor dicho. Y no pudo. Ganó solamente 1-0, que le sirve para quedar ubicado dentro de los mejores segundos y tener un rival aparentemente más accesible en los playoffs, pero solamente eso. Creo que Godoy Cruz tiene que tener una nota alta porque es un trabajo excelente en esta copa, pero al mismo tiempo creo que tuvo un grupo que por el nivel que se vio fue menor que otros grupos, por ende no le voy a poner un 9 o un 10, voy a ponerle un 8. Creo que lo que pasó fue lógico. Creo que también un Gremio no se tomó tan en serio todo el grupo, de hecho jugó con suplentes algunos de los partidos, y eso también afectó a que no sume tantos puntos, al menos en los partidos externos, ¿no? Pero Godoy Cruz, cuando tuvo que jugar contra los otros dos, marcó la diferencia que quizás ni siquiera hay. O sea, no sé si Godoy Cruz realmente es tan superior a Grau y a Luqueño. Si bien ambos equipos vienen mal en sus respectivas ligas, ninguno de los dos son equipos que sean muy inferiores a Godoy Cruz. Godoy Cruz tampoco está por un buen momento en la Liga Argentina ahora mismo. Entonces, Godoy Cruz lo que hizo muy bien fue eso, hacer la tarea. Y logró también competir muy bien en los partidos contra Gremio sin perder ninguno de ellos y clasificarse de esa manera a la siguiente instancia, a los octavos de final. Bien por el Tomba, hizo una buena fase de grupos y quizás parece que le estoy desprestigiando un poco, pero le puso un 8, es una nota tremenda. Pero quizás reitero de que tuvo algunos condimentos externos que a mi parecer
no es que le quitan valor, sino que en comparativa con otros puntajes que pusimos, siento que tengo que ponerle al menos un 8. Gremio hizo la tarea, pero quedar segundo es un problema, porque tenés un partido más y el rival va a querer ganarte. Y es un rival que encima ya viene a hacer algo parecido antes. Entonces, veremos, no sé. Creo que el puntaje tiene que ser mínimamente un 6. Como mínimamente como hacia abajo, más arriba no. Digo un 6 porque si bien subo muchos puntos, estaba obligado a eso. Y la diferencia que tiene Godicruz con los equipos y la que tiene Gremio con los demás era más notoria. Gremio tenía una diferencia bastante significativa con respecto a los demás y tampoco es que lo superó por mucho. Fueron partidos bastante cerrados los que tuvo Gremio y tampoco le puedo ganar a Godicruz, que era el rival directo que tenía y que al menos tenía que hacerlo para no tener que jugar ese partido. Entonces, sí, clasificaste, pero era lo que tenías que hacer. Y casi que no cumpliste con el objetivo que tenías que tener, que era de quedar primero. Y ni siquiera futbolísticamente demostraste demasiado. Después Grau le voy a poner un 5. Creo que para lo que es su primera fase de grupos en la historia, estuvo bastante bien, empató 4 partidos. No disputó nada, pero me parece que dio un rendimiento bastante digno. Y Luqueño, nuevamente otra sudamericana en la que clasifica y decepciona. Flojísimo Luqueño. El peor equipo de grupo por lejos. No parece por los puntajes, porque son 2 puntos, pero por lejos fue el peor equipo. Que en la primera fecha había mostrado un poco las garras, pero después terminó cayéndose en más que nada lo contra Godicruz. Yo pensé que contra Godicruz iban a ser partidos interesantes, pero no, fue muy superado por Godicruz, muy superado. No por el resultado, pero sí por lo que pasó en la cancha, muy superado. Un 2, no sé, un puntaje muy, muy bajo. Una pena porque es un equipo que tiene un poco más de experiencia en este tipo de cosas y no se notó para nada. No se notó, pero para nada, para nada, para nada. Como que nunca dio la impresión ni que de Grau ni que el Luqueño se pueden clasificar. Y eso es lo que hace que este sea el peor grupo de todos. Sí, soy hater del grupo D. ¿Se acuerdan que dijimos la sorpresa, sorpresa? Esta es Muchukruna, 16 puntos. Su primera fase de grupos en la historia y suma 16 puntos. Dios mío. Increíble. El ecuatoriano que más puntos sumó en estas fases con todos los equipos. Palestino segundo, que la verdad es que si le preguntas a un hincha de Palestino, ¿te clasificás en este grupo? Capaz que te lo firmaba. Ahora, por cómo se dio todo, da la impresión de que hasta te puedes quedar como con nada, sabor un poco amargo, ¿no? Porque después sumó más puntos, quedar mejor ubicado, o hasta quedar primero, ¿no? Porque al final el rival contra el que competiste fue un rival que te ganó con astucia y con muy buen fútbol, pero que a nivel recursos estaba bastante cerca de Muchukruna, hasta capaz que tenías más. Y bueno, 2 decepciones, las de Unión y Cruzeiro. Hay que decir que Cruzeiro queda eliminado 2 fechas antes. Sumó 5 puntos y son todos puntos sumados en las últimas fechas. O sea, empezó con 3 derrotas al hilo. Decepcionante, pero más no poder. Es el vigente subcampeón de esta competición y se va en primera después de perder contra Unión. Un Unión que en el fútbol argentino tuvo una primera mitad de año muy mala. De hecho, Unión estuvo en los últimos lugares de la tabla del fútbol argentino. Contra un equipo debutante, contra un equipo de Chile que quizás era el equipo en mejor forma a priori. Era el candidato a quedar segundo era Palestino y el candidato a quedar primero era Cruzeiro. Palestino cumplió y finalmente el que pegó un salto terrible fue Muchukruna, que todos sabíamos que podía ser un equipo complicado porque la Liga Ecuatoriana tiene buenos competidores y si llegó desde la Liga Ecuatoriana uno piensa que tendría potencial, pero la verdad es que fue un equipo tremendo y tiene un 10. Porque no puede haber algo mejor que debutar en una Copa Internacional y sumar 16 puntos contra Cruzeiro, Unión y Palestino. 3 equipos buenos. Este grupo era muy complicado. Este es el grupo de la muerte. En cuanto a el nivel concentrado que tiene. Es un grupazo. Y lo pasó así nomás. El nivel que tuvo fue increíble. Un fútbol muy vertical, pero el equipo más vertical de todas las competencias internacionales es Muchukruna. Y no solamente vertical, sino con una inteligencia para manejar las transiciones admirable. Almeida, aplausos para él, que como director técnico hizo un trabajo que le permitió ser el primero y el mejor primero de toda la Copa Sudamericana. Aplausos, un 10. Palestino, hay que admitir que dejar afuera a Unión y a Cruzeiro no es malo. Así que vamos a poner una nota considerable que es un 7.50. No me gustó mucho. Incluso te diría que contra Unión tuvo mucha suerte. Que si no le ganaba Unión en los 2 partidos que le ganó Unión, hubiese quedado último Palestino. Y en ambos partidos se vio bastante superado en la mayoría del tiempo. Pero Unión tenía una falta de confianza tremenda, faltó mucha efectividad en el equipo argentino y Palestino todo lo contrario. Estaba mucho más confiado
interpretó bien cómo tenía que jugar y fue efectivo y marcó los goles que tenía que marcar. Y no cometió errores. En ese sentido, Unión es raro porque no hizo una mala fase de grupo futbolísticamente hablando. Y tampoco es un equipo tan con tantos recursos como para exigirle tanto. Yo por eso, si le pongo un 7 a Palestino, que se clasificó, que le ganó un partido a Cruzeiro, que fue un equipo que estuvo ahí y eliminó equipos buenos, yo le voy a poner un 5. No me parece tan malo, creo que tuvo mucha mala suerte en los partidos contra Palestino. Y bueno, no creo que haya tenido un desempeño tan flojo como lo que indica quedar último. Cruzeiro, indiscutiblemente un 1. Al igual que con Corinthians, era un grupo que tuviste que al menos haber peleado algo y no peleaste nunca nada. Unión al menos en cierto punto estaba ganando 1-0 contra Palestino en la fecha 4 me parece y estaba quedándose muy cómodo para la clasificación. Se lo dan vuelta en 2 minutos y se queda eliminado de un momento para otro. Pero estaba peleando. Después de la fecha 4 quedó eliminado también. O sea, matemáticamente no, pero quedó eliminado también. Pero Cruzeiro nunca estuvo en la discusión. Desde la primera fecha que perdió nunca estuvo en la discusión. Y era el mejor equipo del grupo. Al menos en cuanto a potencial y recursos. Así que es un 1. Es un 1, pero de cajón. Lindo grupo este, también me gusta bastante. Pero no es mi favorito, que mi favorito viene ahora. Me equivoqué. Este no es mi favorito. Este todavía no es mi favorito. Viene después mi favorito. Bueno, grupo F. Un grupo que, no, al contrario, es uno de mis grupos que menos me gustó. Pero me gustó un poco más porque pudimos conocer a un equipo que tengo ganas de verlo y ahora en más. Que bueno, tenemos a Fluminense, que fíjense que en la última fecha ganó. Y por ende, por tener un punto de diferencia, podemos deducir que es lo que pasó. Que es que tenía que estar obligado a ganar en esa última fecha para quedar primero. Lo logró, lo cumplió. Buena fase de grupos para Fluminense. Inclusive dándose el lujo de jugar algún partido con equipo suplente. Así todo se clasificó primero. Así que hizo lo que tenía que hacer y lo que muchos brasileños quisieron hacer y no le salió. Once Caldas, lo meritorio de Once Caldas es haber marcado mucha diferencia. Tanto futbolísticamente como en cuanto a los puntos con respecto a sus dos rivales. Ni Gualberto de Villarroel ni Unión Española estuvieron nunca cerca, ni rozando del nivel de Once Caldas, que jugó con una intensidad, con un nivel ofensivo súper alto y también un nivel defensivo, que es lo más interesante. No es que sea un experto defensivo este equipo, sino que simplemente jugó con más concentración. Fue un equipo intenso, que jugó con muchas ganas. Y tiene sentido en cierto punto porque es un equipo que tiene historia internacional muy importante, pero que no tenía muchas experiencias en los últimos tiempos. O sea que es como que una especie de vuelta de Once Caldas y una vuelta muy buena. De hecho, contra Fluminense perdieron los dos partidos, pero fueron partidos muy buenos. Y fíjense un segundo algo, ¿cómo? Contra Fluminense perdió los dos partidos y tiene 12 puntos. Esto, ¿hacemos cuentas? Sí, le ganó todos los partidos a los demás. Y sí, esto es muy bueno. Fue un equipo que no perdonó en ningún partido, hasta ganó en la altura de Oruro contra el equipo de San José, que en realidad no se llama así, pero le cambiaron el nombre y bueno, se llama así. Pero bueno, Unión Española, decepción. Creo que era el candidato a pelearle el segundo lugar a Once Caldas, al menos. Eso teníamos pensado en la previa. Incluso tenía un plantel como para pensar en que era algo medianamente deseable, pero no pudieron. Si bien la última fecha se destaparon y golearon, que me alegra porque al final de cuentas eran superiores a Gualberto y hasta ese punto Gualberto tenía más puntos, creo que no es justo en cuanto a lo que demostraron en todas las fechas que quede más arriba el boliviano que el chileno en este caso. Así todo, decepcionante. No puse puntajes, voy a ponerle a Fluminense un sólido 9. No fue un fútbol destellante, pero sí fue muy efectivo, ganó todos los partidos que tenía que ganar, cumplió y como digo, se dio el lujo de jugar con suplentes algún partido en el medio, no el final. Once Caldas que ponerle un 9, es un 8, me parece que no es un equipo que tenga tanto como para hacer tanto y tan tranquilo. De la mano de Darío Moreno el equipo se manejó con mucha frialdad y logró el objetivo de clasificarse sin despeinarse. De hecho, como que se queda con un sabor amargo de no quedar primero, cuando quedar primero nunca fue un objetivo tan visible desde el principio. Unión Española voy a ponerle un 2, no peleó lo que tenía que pelear, no compitió bien contra los rivales competitivos del grupo y ni siquiera le puedo dar los dos partidos al otro equipo que tenía el grupo que era malo. Y por último, Gualberto voy a ponerle si le puso en otro mundo, un 5. Gualberto es debutante en esta Copa Internacional, es un equipo con mucho menos recursos, mucho más chico, que no tiene casi nada. Y así todo bueno, sacó algún empate, logró una victoria. Se podría decir que tuvo un desempeño mucho mejor en proporción que el que tuvo Unión Española.
Y así todo no peleó nada. Fue un equipo flojo, pero dentro de su contexto me parece que era lógico que le pase lo que le terminó pasando. Este grupo fue aburrido, no tuvo casi disputa, pero también habla de que esos dos equipos que están arriba, bueno, se ganaron su lugar de manera muy clara. Así que, bueno, son equipos que ambos, para mí, pueden ser peligrosos ahora más. En serio, muy peligrosos. Ahora sí, mi grupo favorito. Lanús, Vasco, Melgar y Porto Cabello. Un grupo que en algún punto, si bien Lanús siempre estuvo un poco más cómodo que todos los demás, todos tuvieron chances de clasificar y todos tuvieron chances de quedarse fuera. Finalmente, en la última fecha, Melgar tenía que sacar un empate para clasificarse, pero Vasco con la victoria clasificaba. Vasco ganó 3-0 en un partido que demostraron todo su potencial ofensivo y se clasificó. No mucho más, después Porto Cabello tuvo una fase de grupos muy interesante con 5 puntos, ganándole a Vasco da Gama, empatando los dos partidos con Lanús. Curiosamente, contra el rival más accesible del grupo, que era Melgar, perdió los dos partidos. Si hubiese ganado contra Melgar alguno de los dos, fíjense que estaría en este momento con una cantidad de puntos que casi que le hubiese permitido clasificarse. Increíble cómo este equipo, cuando tuvo que tener más responsabilidad, no lo pudo tener. Y los partidos donde pudo aplicar un juego quizás más pasivo, ahí fue donde pudo sacar mejores resultados. Lanús, la verdad es que me sorprendió, no pensé que iba a tener un desempeño tan bueno, sacó diferencia, ganó los partidos contra Vasco da Gama, ganó uno digo, ganó los dos partidos contra Melgar, que era el rival, entre comillas, directo que tenía. Aparentemente el grupo tendría que tener un esquema de 3 equipos peleando el puesto, por tanto todos los partidos que eran contra Melgar y contra Vasco eran rivales directos, y le ganaste los dos a Melgar. Muy bien Lanús, le iba a poner un 8 o un 9, que creo que tuvo un desempeño que para un grupo que fue muy parejo, muy difícil, se manejó con mucha soltura, ¿no? Nunca estuvo peligroso el terreno, y eso es meritorio. Y fue un nivel por encima del el que tuvo en la liga, indudablemente. Vasco da Gama clasificó raspando y encima con una derrota dura contra Porto Cabello, no le pudo nada a Lanús y bueno, en la última fecha lo hizo con muy poca distancia. Evidentemente por los recursos que tiene este equipo debería haber tenido un desempeño un poco mejor, no estuvo ni cerca de pelear el puesto del primer lugar, sino que al contrario estuvo más cerca de quedar eliminado. Así que si bien se clasifica y logra el objetivo, voy a ponerle un 6 porque me parece que no estuvo a la altura, pero igual tengan en cuenta, y esto lo digo para todos los que hablé, los puntajes no importan. Digo, importan porque estamos evaluando lo que pasó, pero no es que un equipo que le puso un puntaje bajo es que ahora va a irle mal. En realidad muchos equipos que le puse puntaje bajo pienso que pueden ser muy peligrosos porque de ahora en más, ya que zafaron y siguen vivos, posiblemente puedan mejorar y puedan ser muy jodidos. El caso de Vasco es claro, sacó un puntaje no tan alto, pero es un equipo que hay que eliminarlo ahora, no es un equipo tan fácil. Pero bueno, mostró debilidades defensivas en la salida, mostró falta de efectividad, que pueden ser cosas que te perjudiquen mucho de ahora en más. Melgar, la verdad que no fue un mal equipo, pero no tuvo un buen nivel en cuanto a lo que fueron los partidos contra los equipos grandes del grupo Vasco y Lanús. Le ganaron los dos partidos y de manera muy inteligente y buena a Porto Cabello, y eso no fue fácil. De hecho, los demás no le ganaron los dos partidos a Porto Cabello. Lanús empató los dos y ganó uno y perdió uno Vasco. O sea que ganar los dos partidos al venezolano no era tan fácil como parecía, y lo hizo Melgar, lo hizo muy bien, y estuvo hasta la última fecha con chances. Era un grupo complicado para Melgar, muy complicado, y más complicado cuando de repente Porto Cabello, en vez de ser un equipo venezolano que pierde todos los partidos, es un equipo venezolano que compite mucho mejor. Entonces, hay que admitir que peleó y que compitió muy bien. Yo voy a poner un 5. No clasificó, no podemos aprobarlo. Tendría que haberlo hecho y quizás esperar un poco más del partido que tuvo contra Lanús en Arequipa, que no me gustó. Le faltó un poco de poder ofensivo, le faltó un poco de poder colectivo o creativo, pero no estuvo tan mal. Efectivamente no estuvo tan mal. Porto Cabello, un 6. Este es un equipo muy nuevo. Creo que es su segunda fase de grupos en la historia y compitió muy bien. Tuvo un resultado histórico y si bien la última fecha quedó sin chances, de todas formas fue un equipo que siempre estuvo en la disputa y siempre fue competitivo hasta la última fecha que logró empatar. Interesante, carismático, lindo de ver. Recomiendo que si tienen tiempo libre vean los resúmenes de los partidos de Porto Cabello porque son frescos. Y descubrí a Padrón, que es un jugador increíble, recomiendo mucho, vayan a verlo, el jovencito, no sé si es muy joven, pero me recuerda mucho a Soteldo, ojito, creo que es el fútbol argentino, ya lo digo ahora y lo voy a decir después de nuevo, pero esta vez lo digo por primera vez de manera clara. Y bueno, fue un grupo que me gustó mucho, mi grupo favorito, el que más vi además, y nos queda el último grupo nomás, que también me gustó mucho, es mi segundo mejor, mi segundo favorito. Volvió Cienciano y volvió primero, tremendos, 1-1. En la última fecha le permitió quedar primero de grupo y dejar segundo a Mineiro. Por otra parte, Caracas hizo una buena fase de grupos y quedó tercero. Tenía que perder Mineiro para que Caracas gane por goleada y se pueda clasificar.
Finalmente, un grupo que me gustó mucho, que Iquique quizás, si hubiese dado un nivel más parecido al que tuvo la temporada pasada, donde se clasificó a Libertadores, hubiese sido un grupo increíble, hubiese sido mi favorito, pero al final no lo fue porque, bueno, Iquique mostró un nivel un poco más bajo. Es súper interesante, equipos que no había visto tanto en mi vida y que los pude ver y me encantaron. Bueno, en cuanto a los puntajes, Cienciano hizo una fase de grupos muy interesante. La verdad que tiene un equipo que, encima, en la condición que tiene que jugar de local y que quedó primero y que va al menos a octavos de final, de local, ojito. Realmente veo como un equipo con chances de llegar al menos un poquito lejos y más que nada por la actitud que mostraron en algunos partidos, remate fuera del área increíbles y también mucha competitividad. No perdieron ningún partido. Es increíble. Empataron los dos contra Coso, después empataron uno y ganaron uno contra el otro, después ganaron los dos, o sea, todo muy competitivo. Así que felicidades totales porque hicieron un rendimiento muy alto. Bien por Cienciano, un 10. Ah, no es un 10, un 8. Porque tampoco es que, no, está bien un 10, es el desgaste segundo a Mineiro. Después de un montón de tiempo sin competir en las Copas Sudamericanas en fase de grupos, sí, tiene que ser un 10, muy bien por Cienciano. Mineiro. Bueno, Mineiro es un poco parecido a Vasco da Gama, pero peor, porque creo que el grupo que tenía Vasco era un poco más complejo. Este grupo no era tan difícil, tenía equipos mucho más pobres en recursos y no pudo ser un equipo consistente. Así todo vamos a poner un 7, porque hay que admitir que también jugó este grupo con cierta displicencia y dejó algunos partidos con suplentes en los que quizás pudo haber sacado más ventaja de otra manera. Y en otra parte también, como estaba bastante cómodo para la clasificación, nunca tuvo que apretar el acelerador del todo. Así que le puso un 7, clasificó, cumplió, pero sufrió más de lo que yo me esperaba y no consiguió el primer lugar. Le va a tener que jugar una fase previa que creo que va a pasar de ronda, pero así todo tiene que jugar un partido más. Y por último, bueno, Caracas, voy a poner un 6, fue una buena fase de grupos, le ganó los dos partidos al equipo chileno, empató un partido contra Mineiro, también lo hizo uno contra el equipo que quedó primero. Lo perjudicó mucho la derrota que tuvo en Perú. Esa derrota fue la clave del grupo. A partir de esa victoria de Cienciano, quedó eliminado Caracas y se clasificó Cienciano. A veces el fútbol es así. Un partido es tan importante que te deja fuera. Equipo lindo, picante, fresco. Me gustó, pero bueno, queda fuera. Y por último, Iquique, flojo. No peleó nunca. Ganó ahí un partido contra Mineiro que le puso un poco de picante al grupo, pero no mucho más. O sea, solamente hizo eso. Le voy a poner un 3, pero bueno, un 4, vamos a decir. Porque al menos hubo una victoria y una victoria que puede ser importante o histórica. Digamos que no estuvo tan mal como puede haber estado, pero no fue un equipo competitivo, nunca estuvo en la discusión, inclusive perdió 2 partidos contra un equipo de Venezuela, que eso no pasa nunca. Con el equipo venezolano, le ganan los 2 partidos a un equipo de grupo es algo rarísimo, y perdió, lo logró hacer eso, y no es por desprestigiar a la liga venezolana, es hablando de lo que pasa siempre o lo que no pasa siempre, y esto no pasa nunca. Literal, nunca. Vamos a dedicarnos en un momento a hablar de cada cruce o un análisis mejor de cada cruce de los playoffs, pero vamos a mencionarlos ahora, ¿no? Para hablar un poquito rápido y hacer una pequeña predicción previa, aunque esto después vamos a hacerlo de verdad, no me tomen en cuenta esto. Bueno, voy a simplemente ir diciendo los partidos. Alianza Lima Gremio. Gremio le toca el equipo más, entre comillas, fácil, que no es el más fácil para mí. Había otro más fácil, pero le toca el que tiene menos puntos, digamos. Creo que tiene las ganar Gremio, pero es un rival muy difícil, así que ha demostrado Alianza que puede ser muy jodido. Eliminó a Boca hace poco. Después Once Caldas le toca contra San Antonio. Me parece que es un rival bastante bueno para Once Caldas. A priori tiene muchas chances de ganar el equipo colombiano. De hecho, viene de jugar contra un equipo boliviano que también tiene altura. Que recordemos que San Antonio no tiene altura, pero que tiene la característica de que bueno, tiene como la cancha tan mala o en mal estado o no en condiciones, y por ende tiene que jugar en altura, en donde suele jugar. Después Bucaramanga contra Atlético Mineiro. Lindo duelo para Mineiro. Yo creo que tiene la de ganar Mineiro, pero es un rival interesante. Palestino juega con Bolívar. Bueno, creo que en este caso Palestino la tiene muy jodida. Te tocó un rival de los más complicados que podían tocar. Siento que tiene las de ganar Bolívar. Bahía contra América de Cali. América de Cali una pena porque fue un equipo muy bueno y toca uno de los rivales más difíciles. Para mí el más difícil de todos es Bahía. Una pena. Igual va a ser un partidazo. No digo que vaya a ganar Bahía, pero es un partido del mejor de todos. Vasco da Gama le toca Independiente del Valle. Buen partido también. No creo que sea tan divertido como otros, pero puede ser un partido con muchos goles.
en un sentido de las deficiencias defensivas que ambos demostraron. Creería que Vasco da Gama tiene las de ganar, pero es un duelo que es más cerrado. Guaraní contra la U de Chile. Creo que acá el equipo paraguayo tiene las de perder. La U demostró un gran nivel en la Libertadores, pero también Guaraní demostró ser un equipo muy efectivo y que le gana a los equipos que son así más propositivos, así que va a ser un duelo tácticamente interesante. Y por último, el duelo de las sorpresas. Central Córdoba contra Cerro Largo. Que a priori Cerro Largo tiene las de perder, pero al mismo tiempo, cuando Central Córdoba lo pone en un escenario donde es el candidato, es donde peor juega. Entonces veremos cómo se hace ese duelo, que recordemos, todos los partidos se definen en la cancha del equipo de la Sudamericana, que es algo relevante porque, siempre es una pequeñita ventaja de local. Así que díganme qué opinan, qué les parece. Este fue un podcast bastante distendido, tratamos de hacer esto como para cerrar la temporada de Sudamericana y después, más adelante, pasado el Mundial de Clubes, hablaremos un poco más y volveremos de lleno con todos los partidos, pero quería hacer un cierre de alguna manera de esta temporada de Copas Internacionales, que vamos a hacer algo más, pero va a ser otra cosa que no les voy a anticipar ahora. Nos vemos.